Muy buenas tardes, eh, profesora. Eh, Hoy voy a exponer sobre el conflicto venezolano. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Machado, Juan David Calero y pues Juan David Ñáñez. Pues empecemos. Más o menos voy a explicar un cortico resumen sobre lo que ocurre con la migración. ¿O qué es? Mejor dicho, ¿qué es? Bueno, pues la crisis migratoria venezolana, denominada como también éxodo venezolano u oleada migratoria venezolana, es una crisis humanitaria por el incremento del flujo descontrolado procedente de Venezuela. Pues entonces, como veíamos, ese es más o menos el resumen de conflicto venezolano. Pues, ¿qué es? ¿Desde cuándo inició? Entre el 2005 y el 2008, numerosos empresarios salieron del país por causa de la persecución política y la nacionalización de empresas industriales y agropecuarias. En el 2015 fue más notorio entre la clase media. La causa fue crisis económica que enfrentaba Venezuela, siendo 6.097.562 venezolanos que salieron al exterior. Representa el 2.3% de la población total para el año 2017. Pasó a tener casi 5,4% de población del país, alrededor de 1.42 millones de personas en el año 2018. Al entrar el país en una hiperinflación, se vio un aumento de 2,3 millones de venezolanos que salieron del país, que aproximadamente representaba el 7% de población nacional. Estos periodos han sido clasificados por algunos autores como las 5 oleadas migratorias venezolanas. Pues, como pudieron ver, pues les di más o menos el resumen desde cuando inició y los crecimientos de los crecimientos del desplazamiento entre los venezolanos. Bueno, pues aquí seguiré con el cierre de fronteras. Pues en agosto del 2015 el gobierno venezolano cierra la frontera límite con Colombia e inicia deportación de más de 1.500 personas y el desplazamiento forzoso cerca de 22.500 personas que cruzaron el río Táchira. En el 21 de febrero de 2019 quedó cerrado total absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil, al igual que cerrarían la frontera con Colombia antes del fallido ingreso. La organización humanitaria por la oposición política venezolana, con el patrocinio de la USAID, fue hasta el 8 de junio del 2019 que se reabrió la frontera, siendo el tiempo más largo durante el cual muchos venezolanos cruzaron ilegalmente las fronteras por las trochas, pasando los obstáculos presentados.
Existe un informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el septiembre de 2015 que también intervino, incluso la crisis. En el 2017, aproximadamente 27.000 venezolanos fueron los que solicitaron asilo 12. Se incrementó en el 2017 a 111.600, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Para septiembre de 2018, el representante regional de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe oficialmente comparó a la crisis con la escala de la crisis migratoria de la guerra civil siria. La rama de la migración en Venezuela. La crisis surgió debido a factores políticos, económicos, la situación de inseguridad y violencia en Venezuela. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de Nicolás Maduro negó que haya una crisis humanitaria por la migración que desborda a Latinoamérica y llevó a Brasil a desplazar tropas a la frontera. El tema de las grandes masas de los venezolanos que emigran ha sido usado de manera bárbara, criminal y xenófoba por gobiernos xenofóbicos y racistas. Aseveró este miércoles el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez al calificar de fake news, noticia falsa, información que habla de una crisis humanitaria. 9.495. Sin embargo, no es menos cierto el problema que ha generado en dichos países el gran volumen, problemas que acarrea en cada país dentro de sus propios ciudadanos. En los últimos 15 años, los países latinos han tenido que auge económico y sus índices así lo señalan, a excepción de Venezuela, cuya economía, a pesar de pasar por dos periodos de boom petróleo, ha sido saqueado por la corrupción. Estrategias para prevenir la migración. Muchas han sido las modalidades del gobierno para evitar la salida de venezolanos del país. Cierre de fronteras, escasez de pasaportes, cobros excesivos para salir del país. Desde agosto pasado, Venezuela puso en marcha una original respuesta a la situación de vulnerabilidad de miles de sus connacionales atrapados en países donde emigraron, en los que no consiguieron oportunidades de vida y donde por el contrario son agredidos, explotados y criminalizados. El plan Vuelta a la Patria creado por el presidente Nicolás Maduro establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de todos aquellos migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso e incorpora a todos los repatriados y repatriadas a sus programas sociales de Venezuela, los más amplios del continente. En menos de 2 meses, más de 7.000 migrantes desde 8 países han regresado a su tierra para trabajar por sus familias y el futuro de su patria. Consecuencias de que no se solucione la migración. Este fenómeno ha tenido consecuencias en el aparato institucional, como dice en el informe Migración desde Venezuela a Colombia del Banco Mundial, una de las cuales es la demanda de articulación y coordinación entre el gobierno y las entidades públicas para dar respuesta a las necesidades de esta población. Asimismo, la migración podría afectar negativamente los esfuerzos del Estado en reducir la pobreza del país, además del incremento de la población en estado de vulnerabilidad. Otras de las consecuencias que se temen es el impacto negativo en el mercado laboral colombiano. De ahí que surjan investigaciones para medir dicho impacto.